Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de Adorno. Realmente, Theodor Adorno nació en 1903 y murió en 1969. Fue uno de los filósofos más destacados de la Escuela de Frankfurt y también un crítico agudo de la modernidad, el capitalismo, la cultura de masas y el pensamiento sistemático. Se puede decir que su obra se caracteriza por un profundo compromiso con la teoría crítica y por su negativa a aceptar soluciones simplistas o conciliadoras frente a las contradicciones del mundo actual, del mundo moderno. Exploraré algunos de los temas centrales de su filosofía que abarcan desde la crítica a la ilustración y la industria cultural hasta su enfoque sobre el arte, la ética y la epistemología. En relación con la crítica a la ilustración y la dialéctica de la razón, hay que decir que una de las contribuciones más influyentes de Adorno es su colaboración con Mark Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración del año 1944. En esta obra, los autores argumentan que el proyecto de la Ilustración, que buscaba emancipar a la humanidad a través de la razón, terminó degenerando en su opuesto. En lugar de liberar la razón, se convirtió en una herramienta de dominación. También hay que señalar que Adorno y Horkheimer sostienen que la Ilustración está atrapada en una lógica instrumental que reduce la racionalidad a un medio para lograr fines, ignorando las dimensiones éticas y cualitativas. Este enfoque instrumental de la razón, afirman, es la raíz de fenómenos como el capitalismo, el totalitarismo y el dominio tecnológico. La paradoja de la Ilustración es que al buscar el control total sobre la naturaleza y la sociedad, perpetúa nuevas formas de opresión. Un ejemplo extremo de esto, o de esta razón instrumental, es el Holocausto. Adorno argumenta que los horrores de Auschwitz no son un accidente histórico, sino el resultado lógico de un sistema que prioriza la eficiencia y el cálculo sobre la humanidad. Este evento además representa para Adorno la crisis de la modernidad, una época en la que la cultura y la ética parecen incapaces de resistir la barbarie. En relación con la industria cultural y la alienación, Adorno es famoso por su crítica a la industria cultural, término con el que se refiere a los medios de comunicación y la producción masiva de cultura en el capitalismo avanzado. En su ensayo titulado La industria cultural, Ilustración como engaño de masas, también coescrito con Horkheimer, Adorno denuncia cómo la cultura, en lugar de ser un espacio de resistencia o emancipación, que es lo que debería ser, se convierte en un mecanismo de control social. Además, desde su perspectiva, la industria cultural promueve un conformismo pasivo a través del entretenimiento, normalizando las relaciones de poder y reforzando el status quo. Películas, música popular y televisión, según Adorno, no son meros productos inofensivos, sino herramientas que moldean a los individuos en consumidores acríticos y homogéneos. Esto perpetúa la alienación, ya que las personas no tienen acceso a una auténtica experiencia estética ni a una reflexión crítica sobre su realidad. Adorno distingue entre arte auténtico y arte comercial. Mientras que el arte auténtico desafía al espectador con formas difíciles y disruptivas, el arte comercial busca lo fácil y la fácil gratificación y la repetición de fórmulas, eliminando cualquier posibilidad de cuestionar el orden establecido. Sobre la estética y el arte como resistencia también escribe el propio Adorno. El arte ocupa un lugar central en la filosofía de este pensador, pues lo considera uno de los pocos ámbitos donde aún es posible resistir la lógica totalizadora de la sociedad moderna. Su obra, Teoría estética, publicada póstumamente en 1970, aborda cómo el arte puede revelar las contradicciones y las fallas del mundo social. Adorno argumenta que el arte auténtico no debe complacer ni ofrecer consuelo, en cambio debe ser autónomo, es decir, independiente de las demandas comerciales o utilitarias. El arte autónomo tiene el poder de mostrar lo que él llama la negatividad, una denuncia implícita de las injusticias del mundo al exponer su absurdo y sus límites. Por ejemplo, Adorno valoraba la música de compositores como Schönberg, cuyas innovaciones atonales rompían con las convenciones armónicas tradicionales, desafiando al oyente y reflejando las tensiones de su tiempo. Para Adorno, este tipo de arte no busca agradar, sino confrontar, resistiendo la estandarización impuesta por la industria cultural. También hay que señalar la negatividad dialéctica
y crítica, que es un aspecto crucial de la filosofía de Adorno. Es su concepto de negatividad dialéctica que desarrolla en su obra Dialéctica Negativa del año 1966. A diferencia de la dialéctica hegeliana, que busca reconciliar las contradicciones en una síntesis, Adorno insiste en que las contradicciones no deben ser superadas, sino mantenidas y enfrentadas. La dialéctica negativa rechaza cualquier sistema cerrado de pensamiento que pretenda ofrecer soluciones totales o universales. Según Adorno, los sistemas filosóficos que intentan integrar todo bajo un marco único, como el idealismo hegeliano, son formas de violencia intelectual que niegan la particularidad y la diferencia. En lugar de reconciliar las contradicciones, Adorno sostiene que la filosofía debe permanecer en un estado de crítica constante, resistiendo las tentaciones de la certeza y el dogmatismo. Este enfoque crítico es esencial para desafiar las estructuras de poder y también para mantener viva la posibilidad del cambio. Respecto a la ética, después de Auschwitz, también Adorno tiene sus escritos y para Adorno la ética está profundamente marcada por su experiencia del Holocausto y su convicción de que la filosofía debe responder a la barbarie del siglo XX. Su famosa afirmación de que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie no debe entenderse como una condena literal al arte, sino como un llamado a repensar la cultura y la ética en un mundo que ha presenciado atrocidades sin precedentes. En este sentido, también Adorno plantea que después de Auschwitz la ética no puede basarse en ideales abstractos o principios universales. En su lugar, debe partir de un compromiso concreto con las víctimas de la opresión y con la denuncia de las estructuras que hacen posible la barbarie. Esto implica una ética de la memoria que se niega a olvidar las injusticias del pasado y que busca evitar su repetición. Respecto a la alienación, subjetividad y resistencia, pues también Adorno reflexiona sobre estas cuestiones y también piensa sobre la condición subjetiva del individuo en la sociedad capitalista avanzada. Para él, la alienación no se limita a las relaciones económicas, aunque también, como en la teoría marxista clásica, sino que se extiende a la totalidad de la vida social y cultural. En ese sentido, también hay que decir que la subjetividad moderna está fragmentada y atrapada en una red de demandas contradictorias. Por un lado, el individuo es exaltado como autónomo, por otro, reducido a un engranaje del sistema productivo y cultural. En este contexto, el sujeto es incapaz de realizar su verdadera libertad o autenticidad. Sin embargo, Adorno no es completamente pesimista, aunque reconoce la profunda alienación de la modernidad, ve en la reflexión crítica y en el arte auténtico posibles formas de resistencia frente a las fuerzas homogeneizadoras del capitalismo y la industria cultural. De forma conclusiva, se puede decir que la filosofía puede entenderse como resistencia crítica. La filosofía de Adorno no ofrece respuestas fáciles ni soluciones definitivas. Su obra es deliberadamente difícil y fragmentaria, un reflejo de su convicción de que la realidad misma está llena de contradicciones y rupturas, que no deben ser ignoradas. Para Adorno, el papel del filósofo no es reconciliar estas tensiones, sino exponerlas y mantener viva la posibilidad de una transformación social y cultural. En última instancia, Adorno nos invita a resistir la complacencia y la conformidad, a cuestionar las estructuras que perpetúan la opresión y a buscar espacios donde la humanidad pueda imaginar algo diferente. La tarea de la filosofía, según él, es mantener viva la promesa de la emancipación, incluso en un mundo que parece haberla olvidado. En relación con el estilo filosófico de Adorno, que fue un filósofo, sociólogo y musicólogo alemán, conocido por su profundo análisis crítico de la sociedad moderna y la cultura, hay que decir que se caracteriza por una combinación de rigor analítico, dialéctica negativa y una crítica aguda de la cultura de masas y la racionalidad instrumental. Podemos también analizar en más detalle el estilo filosófico adorniano. En cuanto a la dialéctica negativa, por ejemplo, uno de los rasgos distintivos del pensamiento de Adorno es su enfoque dialéctico, especialmente su concepto de dialéctica negativa. A diferencia de la dialéctica hegeliana, pues diríamos que hay un cambio en los planteamientos de Adorno
y el propio autor insiste en la importancia de mantener las contradicciones sin resolver. Para Adorno, la realidad social está llena de tensiones y conflictos que no pueden ser simplificados o reconciliados al estilo hegeliano. Este enfoque resalta además su compromiso con una filosofía crítica que rechaza las respuestas fáciles y las soluciones unilaterales. En este orden de cosas, también hay que decir que la crítica de la cultura de masas en Adorno es muy profunda, junto con la realizada por Max Horkheimer, ya que desarrolló estos planteamientos en su dialéctica de la Ilustración. Tanto Horkheimer como Adorno argumentan que la cultura de masas producida y distribuida en masa sirve para mantener la dominación social. Según Adorno, la industria cultural homogeneiza y estandariza productos culturales, anulando la creatividad de las personas y su propia individualidad, su propia autenticidad, y promoviendo una falsa conciencia entre los consumidores. En relación con la racionalidad instrumental, Adorno critica la racionalidad instrumental, ya que es una forma de racionalidad que para él se centra en la eficiencia y el control a menudo a expensas de valores humanos y éticos. Esto es cierto, es una verdad absoluta. En su opinión, la racionalidad instrumental es una característica central de la sociedad capitalista moderna y es responsable en gran medida de la deshumanización y la alienación. Además, en otras obras, como por ejemplo Dialéctica de la Ilustración, escrita junto a Horkheimer, se explora cómo la Ilustración y su énfasis en la razón instrumental han llevado a la dominación y la barbarie, en lugar de a la emancipación prometida, la emancipación humana, se entiende, una vida más auténtica, más libre. Por supuesto, hay apoyos y contradicciones en la sociedad capitalista, y Adorno es conocido por su estilo filosófico, que frecuentemente se enfrenta a contradicciones. En lugar de buscar resolverlas, Adorno las explora y destaca, considerando que reflejan la complejidad y la naturaleza conflictiva de la realidad social. Esta actitud hacia las contradicciones es parte de su compromiso con una crítica social radical y una negativa a aceptar simplificaciones superficiales de la realidad. En ese sentido busca la justicia social, y en cuanto a su estilo literario y teórico, pues hay que decir que el estilo literario de Adorno es denso, abstracto y a menudo difícil de seguir, aunque se puede seguir. Utiliza un lenguaje rico en metáforas y alusiones, lo que requiere un esfuerzo considerable por parte del lector para desentrañar sus argumentos. Este estilo refleja su convicción de que la filosofía debe resistir la trivialización y la simplificación, manteniéndose fiel a la complejidad de los problemas que aborda. En cuanto a la teoría crítica, Adorno es la figura central en la Escuela de Frankfurt y su desarrollo de la teoría crítica. Este enfoque filosófico combina la crítica de la economía política con la crítica de la cultura y también con la psicología social. La teoría crítica busca no solo interpretar el mundo, sino cambiarlo, transformarlo, enfatizando la necesidad de una reflexión crítica que pueda conducir a una emancipación social efectiva y real. En cuanto a las influencias filosóficas de Adorno, el pensamiento de este filósofo está profundamente influenciado por una amplia gama de filósofos, incluidos Hegel, Marx, Nietzsche y Freud. De Hegel toma la importancia de la dialéctica, aunque la reinterpreta de manera diferente y crítica. De Marx adopta una crítica de la economía política y la ideología, mientras que de Nietzsche y Freud incorpora elementos de la crítica cultural y también elementos de la teoría psicoanalítica. En relación con su crítica a la modernidad, Adorno es un crítico severo de la modernidad y sus promesas no cumplidas. Argumenta que la modernidad, en lugar de llevar a la emancipación y la libertad de las personas, ha resultado en nuevas formas de dominación y alienación. Además, esta crítica se extiende a la ciencia, a la tecnología y también a la burocracia, que ve como instrumentos de control y opresión en lugar de herramientas de liberación. Respecto a la estética y la música, además de su trabajo en filosofía y teoría crítica, Adorno es conocido por su contribución a la estética y también a la teoría musical. Escribió extensamente sobre música, especialmente sobre compositores como Beethoven, Schoenberg y Mahler. Para Adorno, la música y el arte tienen una potencia emancipadora, pero este potencial está amenazado por la comercialización y la estandarización en la cultura de masas. Por tanto, se puede decir que el estilo filosófico de Adorno es complejo, desafiante y profundamente crítico. Su compromiso con la dialéctica negativa, su crítica de la cultura de masas y la racionalidad instrumental,
y su estilo literario denso y metafórico lo convierten en una figura central en la filosofía contemporánea. Se puede decir también que la obra de Adorno sigue siendo relevante hoy en día, proporcionando herramientas intelectuales para la crítica de la sociedad y la cultura modernas. En ese sentido, diríamos que hay un cierto parecido, en algunos aspectos al menos, con, diríamos, la obra literaria de Kafka, que resalta la absurdidad del mundo actual, y en ese sentido, pues eso es cierto, porque efectivamente la burocratización excesiva, el poder opresivo del Estado, todos estos son temas que están en consonancia desde la perspectiva de Kafka con lo que también plantea Adorno. Hay una similitud y no hay que olvidar que el propio Kafka murió en 1924 y bueno, realmente, aunque Adorno es posterior en su producción filosófica, hay puntos de similitud entre lo que plantea la obra literaria de Kafka y lo que plantea la teoría crítica y lo que desarrollan tanto Horkheimer como el propio Adorno. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.